Entonces vamos a comenzar con Mycobacterium lepra. Mycobacterium lepra, o también conocida como bacilo de Hansen, esto en honor al médico que lo descubrió, es un bacilo aerobio, inmóvil, no esporulado y que también está dentro de este grupo de todos los ácido alcohol resistentes. Esto por el simple hecho de que también es una micobacteria. Igualmente, al pertenecer a este grupo de bacterias, va a poseer una pared celular compleja, que como recordarán, al igual que el resto de las otras micobacterias, va a ser extremadamente rica en lípidos. En este caso, los lípidos que son más importantes en la constitución de su membrana, tenemos al fosfatidilinositol, al liparabinomanano, a los arabinolactanos y finalmente a los ácidos micólicos. Estas, al igual que nuevamente el resto de las micobacterias, también van a ser bacterias de crecimiento muy lento, de forma que sus manifestaciones clínicas aparecen prácticamente años después de que esta bacteria comenzó a inocular y a infectar al cuerpo. Respecto a su patogenia, como les mencionaba, al igual que el resto de las micobacterias, va a tener un periodo de incubación sumamente prolongado. La literatura nos menciona que los pacientes que presentan como tal ya manifestaciones clínicas de esta enfermedad las pueden llegar a presentar incluso hasta 20 años después de la infección. Como tal, va a ser una enfermedad multifactorial. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del sistema inmunológico del paciente. Va a depender mucho de si este sistema inmunológico va a responder de una forma adecuada, si es un paciente inmunocompetente. También es importante considerar la dosis infectante, es decir, pues qué tantos bacilos se inocularon en mi cuerpo, la virulencia del microorganismo, la frecuencia, en este caso, mediante la cual yo estuve en contacto con un paciente bueno, que tiene esta enfermedad y finalmente la duración mediante la cual pues yo estuve en contacto con él. También respecto a algunos factores de virulencia, estos, la gran mayoría son muy semejantes al resto de las micobacterias. Sin embargo, específicamente para Mycobacterium leprae no tiene como algún enzima en específico, alguna proteína, sino que aquí lo importante es que nos producen como una sustancia que se le denomina glea, que es como si fuera como un moquito, como una cápsula que va a recubrirlas por completo. Y esta capa lo que va a permitir es que comiencen a agruparse pues así por pequeñitos grupos, que en este caso a los grupos como tal de los bacilos ya con glea se le denominan globias. Y así como lo pueden ver aquí, un bacilo como tal es este que estoy señalando con mi cursor. Sin embargo, como les mencionaba, cada uno de ellos nos va a formar una capa de sustancia que se le denomina glea. ¿Para qué? Para que nos formen las globias, que como tal, pues es este, este cúmulo de bacilos que se ve un poquito pues más intensa su tinción y pues básicamente son grupos de varios bacilos. Y bueno, aquí es importante hacer mucho hincapié en toda la respuesta inmunológica que se va a desencadenar a partir de pues la exposición a esta bacteria. ¿Por qué? Porque a partir de ella vamos a poder tener los diferentes, o más bien las diferentes variedades clínicas en el paciente. En este caso tenemos dos vertientes principales, un tipo lepromatoso y un tipo tuberculoide. En el caso del tipo lepromatoso, se describe que aquí la reacción inmunitaria humoral está prácticamente intacta, es decir, vamos a tener anticuerpos. Aquí los anticuerpos están sumamente presentes y por lo tanto nos va a dar una variedad de tipo lepromatoso. Sin embargo, como Mycobacterium leprae es una bacteria que es intracelular obligatoria, aunque nosotros tengamos este tipo de anticuerpos, prácticamente estos no nos van a servir de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al ser pues estar dentro de la célula, un anticuerpo pues no tendría una acción importante sobre ellos. En este caso, al momento de que no puede destruirlos porque pues prácticamente como les mencionaba son microorganismos intracelulares, ¿qué va a pasar aquí? Pues los microorganismos van a comenzar a proliferar y proliferar y proliferar, de forma que pues va a quedar una gran cantidad de bacterias. Es decir, vamos a tener una enfermedad multivacilar. Es por eso que también el tipo lepromatoso se le conoce como lepra multivacilar. Y bueno, como les mencionaba aquí también, lo importante aquí es la respuesta humoral. Sin embargo, aquí se menciona, no se tiene tan establecido esta parte, sin embargo, se menciona que el gran defecto aquí es un defecto en la inmunidad celular, de forma que pues el sistema inmunológico no logra contener a estas células infectadas, no las logra destruir y es por eso que el microorganismo logra proliferar.
Respecto a la clínica, la vamos a ver un poquito más adelante, sin embargo, es importante mencionar aquí que el que no tengamos una respuesta inmunitaria adecuada, pues nos va a desencadenar manifestaciones clínicas mucho más severas. Por otra parte, tenemos al tipo tuberculoide, que es la otra variante, que es prácticamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en esta la reacción inmunitaria celular es sumamente potente o está en su defecto exacerbada. Esto me quiere decir que al ser, pues retomamos otra vez la parte de que Mycobacteria es un microorganismo intracelular obligado, entonces aquí nosotros al tener una respuesta celular específica, pues vamos a destruir a todas las células que estén infectadas de forma que vamos a evitar una gran proliferación de este tipo de bacilos. Es por eso que también a la lepra de tipo tuberculoide se le conoce como lepra paucibacilar, por el poco número de bacilos que están presentes. Sin embargo, pues no son las dos únicas variantes, sino que también tenemos espectros medios. En este caso tenemos un grupo de casos indeterminados y un grupo de casos dimorfos. En el caso de los grupos indeterminados, se le cree que son como las fases iniciales de la lepra. ¿Por qué? Porque en una fase inicial aún no sabemos si va a ser una lepra de tipo lepromatosa o una lepra de tipo tuberculoide, sino que aquí simplemente comienza a infectar cada uno de nuestros tejidos en el cuerpo y pues a partir de aquí vamos a esperar a ver qué es lo que va a ser la respuesta inmunológica. Por lo tanto, aquí es prácticamente indeterminada. Diríamos que básicamente serían los primeros años de la enfermedad de la lepra. Por otra parte, el grupo de casos dimorfos son aquellos que van a presentar características de las dos. Entonces, nuevamente vamos a hacer mucho hincapié en la respuesta inmunitaria porque a partir de esto vamos a poder entender por qué las manifestaciones clínicas son como son. En el caso de la lepra tuberculoide, vamos a tener una gran respuesta mediada aquí por linfocitos T cooperadores que están en su variedad TH1, que si recordarán ya habíamos hablado un poquito de ellos y mencionamos que son los linfocitos específicos para infecciones intracelulares. Entonces, como les mencionaba aquí, ¿qué es lo característico? Que tenemos una reacción inmunitaria celular potente o exacerbada, de forma que van a comenzar a destruirse las células y vamos a comenzar a contener a los bacilos para que no se multipliquen pues así de forma excesiva y por lo tanto tenemos una enfermedad paucibacilar. En este caso, la reacción inmunitaria que se desencadena se menciona que es una hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de que detectamos que el bacilo entró, pues empezamos a mandar a nuestro ejército de linfocitos y que ellos empiecen a hacer pues prácticamente cada una de sus funciones. En este caso, los linfocitos son prácticamente los mediadores de pues varios tipos de hipersensibilidad. En este caso, lo que se va a formar, en lo que va a culminar esta respuesta inmunológica, es la formación de un granuloma. Así como el granuloma que se formaba en Mycobacterium tuberculosis, aquí se va a formar un granuloma prácticamente muy similar. Y aquí el que tengamos esta reacción inmunológica característica con la hipersensibilidad y el granuloma nos va a dar también la positividad a la lepромinoreacción, que en este caso van a ser reacciones mediante las cuales yo voy a poder medir la reactividad que tiene una persona hacia los antígenos de Mycobacterium lepra. Vamos a hablar nuevamente igual de esto un poquito más adelante. Por otra parte, la lepra lepromatosa, como les mencionaba, aquí la respuesta inmunitaria pues prácticamente está intacta, pero la celular no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque aquí el perfil de linfocitos, que va a ser como la estrella principal, es el linfocito TH2. El linfocito TH2 no está hecho para contener infecciones intracelulares. Más que nada, el TH2 va a estar inmerso en esta activación de un linfocito B para tratar de formar algunos anticuerpos. Entonces, como podrán ver, el que tengamos esta formación de anticuerpos, pues sí nos va a asegurar tener pues varias de estas moléculas humorales, sin embargo, pues no nos van a erradicar a ninguna célula que esté infectada y mucho menos a los bacilos. Por lo tanto, aquí los bacilos van a comenzar a multiplicarse y es un poco más severa esta variedad de la enfermedad. Aquí como tal, todo comienza con la fagocitosis del bacilo. ¿Qué va a pasar aquí? El macrófago va a ir, va a comérselo y pues después se lo va a presentar a los linfocitos. En este caso, los linfocitos pues ya serían quienes van a desencadenar, pues en este caso, una variedad en la que tenemos como una estrella otra vez a la respuesta humoral. Sin embargo, es importante mencionar lo que le van a pasar a los fagocitos.
Aquí a los macrófagos, después de que van a comerse a estas bacterias, las bacterias, pues como no van a encontrar algo que las detenga, algo que pues haga que realmente no proliferen, pues van a poder hacer del macrófago lo que ellas quieran, de forma que los macrófagos comienzan a infestarse de una gran cantidad de bacilos e incluso los macrófagos cambian respecto a su morfología. Se menciona que los macrófagos ahora tienen una morfología que parecen literal células vacuoladas, células con muchos bacilos adentro que se acumulan en vacuolas, porque esta micobacteria tiene la capacidad de inhibirnos la fagocitosis hasta cierto punto. Y cuando tenemos a macrófagos de una morfología como las que le acabo de explicar, se les conocen como células de Virchow. Entonces, bueno, más que nada, estos esquemitas van a ser para que quede un poquito más claro. En el caso de la lepra lepromatosa, nuevamente hacemos hincapié que la respuesta que está intacta es la respuesta humoral. Entonces, aquí vamos a tener al TH2. El TH2 nuevamente decimos que es un linfocito T cooperador, pero este no está hecho para contener infecciones intracelulares. Entonces, cuando este pequeño amiguito se activa, nos va a favorecer la síntesis y la secreción de diversas citocinas. En este caso, nos empieza a secretar interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 10. Todas estas interleucinas van a tener repercusión sobre el linfocito B, de forma que el linfocito B se va a activar y se va a convertir en una célula productora de anticuerpos, que son pues la molécula principal de la respuesta humoral. Sin embargo, pues estos anticuerpos realmente no nos van a erradicar a la célula que esté infectada. Por lo tanto, pues aquí no va a tener ningún efecto y aquí en la célula, dentro de ella, van a seguir proliferando los bacilos. Por lo tanto, al momento de yo tener una gran cantidad de bacilos dentro de las células, pues también voy a condicionar un mayor daño respecto a los tejidos que tengan a estas células infectadas. Se describe que los tejidos que mayormente se ven afectados, pues es prácticamente toda la piel. Es muy característico la destrucción que tiene a nivel de la cara. También se menciona mucho el daño a nivel de los nervios. Aquí el daño en los nervios es un poco diferente al daño que se presenta en la variedad tuberculoide también en los nervios. ¿Por qué? Porque en la parte lepromatosa lo que tenemos es un ataque del propio bacilo hacia cada uno de los nervios. Empieza a romper las vainas de mielina, ataca como tal a todas las fibras nerviosas y pues, ¿qué nos va a dar como resultado? Un involucro de, como tal de todos los nervios y nos empieza a dar pues algunas alteraciones sensitivas. Entonces, como les decía, un sinónimo de la lepra lepromatosa es una lepra multibacilar por el gran número de bacterias que están dentro de las células que están infectadas. Por otra parte, la lepra tuberculoide, pues tenemos aquí como estrella principal a la respuesta celular. Y bueno, ¿cómo es que esta se va a llevar a cabo? Aquí primeramente se va a activar el linfocito TH1, el linfocito que sí me puede contener a una infección intracelular. ¿Qué citocinas va a secretar este? Nos va a secretar tanto interferón gamma como interleucina 2. En el caso de que, bueno, van a secretar las dos, sin embargo, cada una de ellas va a tener efectos diferentes sobre el resto de las células inmunitarias. En el caso del interferón gamma, va a tener efectos tanto en macrófagos como en las células natural killers. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a matar literal a los macrófagos y va a activar a las células natural killers para que éstas ahora vayan y reconozcan a las células que estén infectadas y las puedan destruir. Por otra parte, el efecto que tendría la interleucina número 2 es irnos y activar a los linfocitos citotóxicos, a los linfocitos CD8. ¿Y qué van a hacer estos? Pues al igual que las natural killer, pues también van a destruir a las células que estén infectadas. Por lo tanto, aquí yo sí voy a hacer frente a la respuesta propiamente de Mycobacterium leprae. Voy a tratar de destruir a todas las células y evitar que éstas comiencen a replicarse de la forma que lo están haciendo en una lepromatosa. Entonces, por lo tanto, aquí conocemos a esta variedad de la lepra como una variedad donde tenemos a una respuesta celular prácticamente pues intacta, que nos sirve demasiado. ¿Por qué? Porque sí nos limita el número de bacilos que están proliferando y es por eso que se le conoce como paucibacilar. En este caso, a diferencia de la lepra lepromatosa, el involucro de la piel pues realmente no es mucho, por lo mismo de que aquí sí se logra contener y entonces aquí pues realmente no nos deforma pues
la piel que nos esté dañando. Y también en el caso de el involucro de nervios es prácticamente asimétrico y el daño es mucho menor al que se causa por la lepra lepromatosa. Se describe que el daño a nivel de nervios que existe en esta variedad es por los infiltrados inmunológicos. ¿Por qué? Porque sí llegan los bacilos a fibras nerviosas y a todo este tipo de células. Sin embargo, pues los linfocitos sí logran atraparlos como en esta zona y entonces el daño nervioso es más que nada por la inflamación y la respuesta citotóxica que se manifiesta en esta zona, no tanto por el daño propio del nervio por el bacilo, que es lo que pasa en la lepra lepromatosa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Vamos a seguir. No, Bueno, vamos a hablar un poco ahora de su epidemiología. Como tal, la enfermedad se tiene evidencia de que pues empezó a hablar de ella desde el año 600 antes de Cristo. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX donde se encontró al microorganismo causante, que fue por eso que también se denominó como bacilo de Hansen. Y es por eso que también es importante mencionar de que cuando lleguen a su práctica clínica, puede ser que cuando les presenten a algún paciente o ustedes hagan alguna historia clínica, el paciente quizás se refiera a esta enfermedad como enfermedad de Hansen para que no se confundan y después digan como de que, ¿cuál es la enfermedad de Hansen? La enfermedad de Hansen es sinónimo de lepra. Como tal, es una enfermedad que pues realmente en la actualidad es raro verla en países pues que tienen un buen sistema de salud y una buena calidad de vida. Sin embargo, en países como el nuestro es todavía un poco frecuente. Eh, la, in- la incidencia como tal en el resto del mundo ha disminuido por la eficacia que tienen los tratamientos y porque realmente, como ya es muy infrecuente, pues no constituyen como un foco de infección para el resto de la población. Por lo tanto, pues sí es muy, muy, muy raro ver un caso como ese. Sin embargo, pues la mayoría de los casos de forma actual se presentan en países como Brasil, en Madagascar, en Mozambique, en Tanzania y en Nepal. Y cabe destacar que también aquí en nuestro país sí sigue habiendo lepra. En Estados Unidos se ha encontrado que es una enfermedad que está endémica en los armadillos, es decir, el armadillo, específicamente el armadillo de 9 bandas, funciona como un reservorio. No se sabe si a partir del armadillo nosotros nos podemos contagiar, sin embargo, aquí se mantiene como tal el microorganismo. A partir de que nosotros nos contagiamos, nosotros nos podemos contagiar mediante contacto directo con una persona que tenga prácticamente lepra, con la inhalación de aerosoles contaminados, es decir, si estamos en mucho contacto con este paciente y nos esté tosiendo, nos esté estornudando, pues nos podemos contagiar por estas secreciones, así como también si estamos manipulando alguna de sus lesiones cutáneas sin la protección debida, es decir, pues si estamos lavándole alguna lesión que tenga en el pie, o alguna lesión que tenga en las manos o en los brazos y pues yo no uso guantes o no me lavo adecuadamente las manos, pues sí puedo tener un gran peligro de contagiarme. Sin embargo, también es importante aquí mencionar que va a depender qué tanto estuve yo en contacto con estos pacientes. ¿Por qué? Porque a pesar de que pues yo estuve en contacto y que quizá pues sí llegó a meterse un bacilo por alguna herida pequeña que yo tenía en la mano o como fuera, pues realmente lo que va a importar es la duración o el tiempo en el que yo estuve en contacto con este paciente. No es lo mismo que yo haya estado en contacto con él 1, 2 a 3 horas a que, por ejemplo, su familia que vive prácticamente con él y que convive todos los días, pues ellos tienen un mayor factor de riesgo para poderse pues contagiar. También es importante mencionar que otros factores de riesgo nuevamente van a ser personas que tengan al sistema inmunológico comprometido y es por eso que aquí destacaríamos pues la importancia que tiene este sistema para tratar de contener a la infección. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. En el caso de la lepra tuberculoide, que pues es la lepra que no es como tan grave porque no tiene tantos bacilos, se le denomina que es la variedad que va a ser clínicamente estable y que no va a ser transmisible. No va a ser transmisible, ¿por qué? Porque prácticamente como el sistema inmunológico ya logró contener a este tipo de bacilos, pues realmente la proliferación es muy poca y por lo tanto
Estos no van a salir tanto en secreciones ni en las propias lesiones. Realmente está muy contenido todo y es muy poco probable que una persona se contagie a partir de este tipo de lepra. Como tal, les mencionaba que las manifestaciones clínicas primordiales en ambas variedades son afecciones a nivel de piel y de tejido pues, nervioso. En el caso de la lepra tuberculoide, en la piel se va a manifestar como placas eritematosas, es decir, esto es una placa, es como una manchita, una lesión un poco grande, las cuales son eritematosas, como lo pueden apreciar en la fotografía, se ven de color rojo. O en su defecto, si no están eritematosas, pueden aparecer hipopigmentadas, es decir, si aquí el paciente pues es de un color un poquito más apiñonado, morenito, pues la lesión se ve un poco más clara al color de piel que normalmente tiene este paciente. Y en el caso de la afectación de los nervios periféricos, pues es una afectación prácticamente asimétrica porque pues el sistema inmunológico sí logra contenerla en el lugar en el que nos esté dañando y no nos afecta como tal a toda la fibra nerviosa. Y como les mencionaba, esta afección a nervios periféricos se va a deber primordialmente a la degeneración y a los infiltrados inflamatorios, es decir, a la propia respuesta inmunológica que se esté montando específicamente en esa zona. También se describe que esta variedad va a tener de forma ausente al eritema nodoso. Con eritema nodoso yo me refiero a los nódulos, que son las lesiones elementales que aparecen en este tipo de enfermedad, y estos nódulos son más clásicos de una lepra lepromatosa. ¿Por qué? Porque pues es la variedad un poco más grave. Entonces, ¿qué otros síntomas vamos a tener? Como les mencionaba, lo primordial van a ser estas placas que pueden ser eritematosas o hipopigmentadas. Aquí lo podemos ver en esta esquematización, que son eritematosas porque tienen pues su borde rojito, sin embargo, pues llegan a ser hipopigmentadas, que básicamente la hipopigmentación va a ser en el centro de la placa. Y como tal, en el caso de la afectación a nivel de los nervios, este se ve pues más evidente en el caso de partes distales del cuerpo. Primordialmente se describe que a nivel de las manos, los pacientes pueden llegar con una mano en forma de garra, es decir, sus dedos están completamente flexionados y no pueden moverlos adecuadamente. Y al igual de que si les hacemos alguna exploración de sensibilidad, pues esta sí se ve comprometida y también tienen alteraciones respecto a la motilidad porque los pies pues no los pueden mover adecuadamente. Aquí se describe que el paciente pues tiene como una caída del pie. ¿Por qué? Porque pues tiene alteraciones en la sensibilidad de forma que pues no puede mover adecuadamente el pie ni tiene la fuerza necesaria para que el paciente pues pueda caminar adecuadamente. Por otra parte, en la lepra lepromatosa, que es la variedad multivacilar, aquí sí tenemos un gran compromiso de la piel. Aquí, ¿qué es lo que nos va a formar? Primeramente van a ser máculas, es decir, vamos a tener manchas. De estas manchas, estas pueden evolucionar o pueden aparecer por sí solas pápulas, que son como pequeñas induraciones de menos de 1 centímetro. Sin embargo, lo característico de la lepra lepromatosa es la aparición de nódulos eritematosos. E incluso si ustedes ven a un paciente que tenga nódulos encima de lo que es la línea de la cintura, es decir, si el paciente tiene nódulos en el tórax, en el cuello, en las extremidades, eso es lepra hasta demostrar lo contrario. En este caso, estos nódulos pues, van a ser induraciones pues, prácticamente considerables respecto al tamaño y también van a ser eritematosos. Esto nos va a decir que pues, realmente la destrucción a nivel del tejido cutáneo pues sí está un poco grave. Sin embargo, pues no va a ser la única parte que se vea afectada, ya que también tenemos afección a nivel de los nervios. En este caso, como les mencionaba, la afección nerviosa es por el propio daño del bacilo hacia cada una de las células y fibras nerviosas. Entonces, pues, ¿qué tenemos también nuevamente aquí en esta variedad de lepra? Alteraciones cutáneas y alteraciones nerviosas. Se describe que en el caso de la lepra lepromatosa tenemos dos tipos de variedades, una variedad nodular y una variedad difusa. En el caso de la variedad nodular, tenemos que son nódulos que son precedidos por manchas, es decir, primeramente el paciente va a describir que empezaron las manchas que pues prácticamente son manchas características porque denotan cambios en la pigmentación de esa mancha y también son manchas que van a aparecer más en zonas descubiertas, es decir, el paciente va a tener manchas en la cara, manchas en las manos, manchas en los brazos y son los lugares más comunes donde aparecen este tipo de lesiones.
Por otra parte, la variedad difusa, esa tiene una gran predominancia para la zona de la cara. La cara se menciona que tiene un aspecto de luna por el los cráteres que empieza a formar en la cara, un aspecto de mixedema. El mixedema es una proliferación, en este caso, del tejido conjuntivo. Sin embargo, aquí, pues nosotros podemos apreciar, por ejemplo, en la cara de este hombre, que la cara no tiene un relieve, pues como esperaríamos encontrar en otro paciente, sino que tiene zonas en las que se ve más prominente el tejido. Con eso me refiero a un aspecto de mixedema. También respecto a las facies, que son como tal la apariencia que nosotros podemos identificar en cada uno de los pacientes, se describen tres facies características de la lepra lepromatosa. Primeramente tenemos una facie suculenta, se le denomina suculenta porque la piel se ve muy brillante, muy lisa, así pues como pueden ver en la fotografía, la piel se ve pues como si tuviera una capita de grasa que la hace ver muy, muy, muy brillante y se ve lisita, a pesar de que se ven estos relieves, la piel no tiene alguna otra lesión. También se menciona que tenemos una fascia atrófica, ¿por qué? Porque la cara, a pesar de que se ve brillante, se llega a ver un tanto áspera, no se ve una piel de una textura que pues prácticamente es la textura normal de la piel, así como también comenzamos a ver diversos pliegues, es por eso que tenemos una fascia atrófica. Y finalmente, cuando ya tenemos estadios muy avanzados de la enfermedad, tenemos una fascia leonina. Se le denomina que es una fascia leonina porque, como pueden ver, este paciente no tiene cejas. El paciente como tal comienza a perder todos los anexos corporales de la piel que esté afectando. Y en este caso, como nos afecta primordialmente la cara, el paciente comienza a perder tanto cejas como pestañas. Comienza a perder todo este tipo de anexos corporales, también tiene daños a nivel de la nariz se empieza a deformar y por el mismo hecho de que nos compromete a los nódulos y a este daño a nivel de tejido cutáneo, pues prácticamente la cara la deforma. Y si pueden apreciar, sí se ve como la carita de un león, en este caso, en cómo tiene las facciones ya la persona. Y bueno, aquí como tal, hablando un poquito más de los síntomas, tenemos que en las lesiones que encontremos, las lesiones a nivel cutáneo, estas lesiones prácticamente van a ser lesiones que estén delimitadas. Vamos a ver nódulos, es lo característico, siempre, siempre, siempre en la lepra eritematosa vamos a ver nódulos. Y característicamente en estas zonas donde apreciemos estos nódulos y este tipo de lesiones, vamos a encontrar pérdidas respecto a la sensibilidad. Es decir, el paciente puede decir que, pues, no siente ese pedacito o, pues, cuando lo exploremos, pues, realmente no va a sentir ni calor, ni vibración, absolutamente nada. En el caso del daño a los nervios periféricos, se menciona que son simétricos. Aquí, por ejemplo, se menciona que el daño es mayormente visto a nivel de las manos y de las piernas. En el caso de las manos, pues son pacientes que te mencionan que ya no pueden agarrar bien las cosas, ya no pueden hacer ninguna actividad de su vida cotidiana porque sus manos ya no le están sirviendo para nada. Y en el caso de los pies, empiezan a tener hormigueos y después pues dejan simplemente de sentir. Entonces el paciente pues ya no se puede mover, son pacientes que ya tienen que estar forzosamente en una silla de ruedas para poder movilizarse, pacientes que debido también a esta falta de sensibilidad pues tienen otro tipo de lesiones. Aquí lo clásico en este tipo de pacientes es ver que en sus pies, además de que comienzan igualmente a deformarse, tienen úlceras y esto también les imposibilita pues también moverse. En el caso de la fascia leonina, que les mencionaba que es la fascia característica, aquí el dato primordial es que ya no tenemos cabello en la cara, es decir, ya no hay cejas, ya no hay pestañas y si fuera hombre ya no tiene bigote y ya no tiene barba y prácticamente la cara se deforma. También es muy característico ver el daño a nivel del tabique nasal, te empieza a deformar completamente la nariz. Sin embargo, pues también algunos datos un poco más graves que podríamos apreciar es la necrosis como tal de los dedos, tanto de las manos como de los pies, tanto por la misma falta de sensibilidad, la gente se los puede lesionar. Entonces, estas lesiones, pues como ya no sienten, no les duelen, no les preocupan, son lesiones que ya no sanan. Entonces, prácticamente esta lesión ocasiona una necrosis del anexo y finalmente el dedo puede caerse.
Y pues también llegan a mencionar que tienen afectaciones a nivel del ojo. En este caso se describe uveitis crónica, que pues es prácticamente la inflamación de la uvea, y también tienen parálisis de los nervios faciales. En este caso, además de los nervios faciales, también tienen parálisis de los nervios oculomotores, nuevamente por el daño nervioso que nos abarca esta variedad. Y aquí la manifestación clínica primordial a partir de este año, de este daño a nervios tanto faciales como oculomotores, tenemos a lo que se le conoce como lagoftalmos, que es básicamente la incapacidad de cerrar los ojos. Sin embargo, esta incapacidad de cerrar los ojos no nos causa un daño como tal, sino que el que nosotros dejemos a la córnea y como tal a todo el ojo descubierto y no le proveamos esta lubricación que necesita al momento de que nosotros parpadeemos, esto nos va a ocasionar la formación de diferentes úlceras corneales, las cuales pues ya nos empiezan a comprometer como tal toda la función de la visión. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, Y bueno, como les decía, también tenemos otros aspectos clínicos, además de la variedad tanto tuberculoide como lepromatosa. En este caso tenemos a la variedad indeterminada, que como les mencionaba también se le considera como el principio de la lepra. ¿Por qué? Porque es como este grupo en el que no sabemos si va a ser tuberculoide o lepromatosa. Sin embargo, cuando nosotros logremos encontrar a un paciente en esta fase, aquí pues prácticamente lo primero que debemos hacer es empezar a darle tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le demos tratamiento en esta fase, sí podemos evitar tanto que se vaya como a una variedad tuberculoide como a una variedad lepromatosa. Respecto a las manifestaciones clínicas que nosotros podríamos apreciar en este tipo de pacientes, es que van a tener manchas hipocrómicas. Por ejemplo, aquí en la espalda de este paciente, si logramos ver la piel, bueno, la coloración normal de la piel es un tanto oscura, sin embargo, el paciente comienza a tener manchas como si fuera, en este caso, por ejemplo, vitiligo, sin embargo, pues el vitiligo es completamente diferente, ya que aquí en el caso de la textura de la piel se va a presentar con anhidrosis, es decir, la piel no va a tener esta sudoración que tiene pues el resto de la piel de forma normal y la piel se va a tornar un poco seca. Así como también es importante mencionar que a pesar de que no tengamos ya una variedad prácticamente establecida entre si es lepromatosa o tuberculoide, sí tenemos un daño a nivel nuevamente de los anexos cutáneos. Por lo tanto, en los lugares donde tengamos este tipo de manchas, logramos ver pues esta falta de vello corporal. Y como tal, estas lesiones se describe que las zonas donde predominantemente aparecen es a nivel de las nalgas, a nivel de la espalda y a nivel de las extremidades. Incluso aquí de forma clínica se menciona un signo muy curioso que se le conoce como signo de la mugre o signo de Castañeda, en el cual apreciamos que la piel que tiene esta hipocromía es una piel que se ve mucho más limpia que la piel normal. ¿Esto por qué? Por la anhidrosis, que pues básicamente nos va a condicionar que la piel pues se vea seca y por lo tanto se vea un poco más limpia. Y bueno, yo sé que es un poco repetitivo, sin embargo, sí hay que hacer una distinción entre las dos, porque pues a pesar de que uno pueda decir que las manifestaciones clínicas sí son diferentes, hay veces que pues ya en el paciente, pues los pacientes nunca son de libro, ¿no? Entonces, pues pueden presentarse de formas un poco más extrañas. Y además es importante sí comprenderlas al 100% porque a partir de ahí vamos a poder identificar pues qué es lo que realmente le está pasando al paciente. Entonces, en el caso de la lepra tuberculoide, voy a volver a mencionar que son placas pues realmente pequeñas, placas hipopigmentadas, placas eritematosas, las cuales pues pueden tener centros planos y bordes elevados. En este caso, el daño periférico se menciona que tenemos una pérdida sensorial y el daño pues sí nos abarca grandes zonas. Y nuevamente aquí hago hincapié en el que el daño neuronal va a ser dado por la propia respuesta inmunológica. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una biopsia de este tipo de lesiones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los linfocitos. ¿Por qué? Porque aquí la respuesta celular sí me va a formar granulomas. Entonces, si yo hiciera una biopsia de un paciente con lepra tuberculoide, voy a encontrar a estos granulomas. Aquí como tal se menciona que la infectividad pues realmente es baja. ¿Por qué? Porque sí se está conteniendo por la propia inmunidad celular. Tenemos una hipersensibilidad que sí la podemos identificar en las reacciones de reactividad a la lepromina
Y aquí los niveles de inmunoglobulinas pues prácticamente están normales. ¿Por qué? Porque tanto tenemos una buena función como humoral como celular. Sin embargo, aquí lo característico es que el eritema nodoso está ausente. Es decir, aquí yo solamente voy a apreciar ver a las manchas eritematosas o hipopigmentadas. Es decir, voy a apreciar a cada una de estas placas. Sin embargo, yo no voy a ver nódulos, a diferencia de lo que sí pasa en la lepra lepromatosa, donde este eritema nodoso, pues prácticamente siempre está presente. Entonces, respecto a las lesiones en la piel que voy a apreciar en la lepra lepromatosa, voy a tener máculas, pápulas, nódulos, los cuales pues sí me van a condicionar una destrucción extensiva pues de toda la piel que nos esté afectando. Y aquí pues se menciona nuevamente la zona de la cara. También pues tenemos alteraciones nerviosas. Aquí se menciona que las alteraciones son a nivel de como si fueran lesiones parchadas, lesiones que no nos comprometen las fibras completas, sino solamente algunas zonas. Y aquí el daño, ¿por qué va a ser? Pues por el propio daño del bacilo a la fibra nerviosa. Aquí, si nosotros nuevamente hiciéramos una forma de biopsia para tratar de identificar, pues, qué hay dentro de las, lesiones, pues, voy a apreciar lo que realmente está pasando, que son, como no tengo linfocitos, no voy a ver granulomas, pero sí voy a ver a los macrófagos que estén comiéndose o que ya se hayan comido a este tipo de bacilos. Entonces, yo voy a encontrar a macrófagos vacuolados o células de Virchow. En este caso se menciona que la infectividad es alta, nuevamente porque pues no la estoy conteniendo y estoy propiciando que se siga proliferando. Aquí no hay reactividad a la lepromina, es decir, no existe esta reacción de hipersensibilidad que se presenta en la lepra tuberculoide. Aquí tenemos una hipergamaglobulinemia. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí tenemos un número excesivo de anticuerpos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, él cree que está haciendo su trabajo. Sin embargo, nuevamente menciono que un anticuerpo no va a ser la función que tiene un linfocito citotóxico o una célula que está entrenada prácticamente para matar una célula. Por lo tanto, pues aquí el sistema inmunológico cree que los anticuerpos pues sí están funcionando, sí le están sirviendo de algo y pues realmente no están sirviendo de nada. Entonces, pues cuando empieza a ver el sistema que pues no está pasando nada, entonces empieza a decir como no, hay que hacer más anticuerpos. Entonces empieza a hacer anticuerpos a lo loco, pero pues nuevamente menciono que no van a servir de nada. Y aquí la gran diferencia entre ellos también es notar que el eritema nodoso aquí en la variedad lepromatosa sí está presente. Entonces, ya finalmente hablando del diagnóstico de Mycobacterium leprae, pues realmente es un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque las lesiones en este tipo de pacientes sí son muy características para este tipo de enfermedad. Yo en lo personal, yo estuve en contacto con un paciente con lepra y realmente la paciente que vimos en esa ocasión, pues sí tenía facies leoninas, la paciente ya no caminaba, la paciente no tenía sensibilidad en las manos, la paciente tenía muchas úlceras en los pies por lo mismo del compromiso respecto a la sensibilidad y porque también ya no se movía. También aquí el daño a los nervios ya le había condicionado que los dedos de sus manos ya estuvieran en forma de garra y pues realmente aquí la forma en la que se intuye y en la que a partir de su historia clínica del paciente se identificó que fue el contagio, fue porque la paciente, al menos varios de sus hermanos y varios miembros de su familia también padecían lepra. Entonces, pues realmente aquí lo que nos condicionó el contagio, perdón, fue pues básicamente el que ella estuvo mucho en contacto con sus familiares porque vivían más de 10 personas en una sola casa. Entonces, pues realmente este contacto pues un poquito más íntimo, pues sí le propició que ella también se contagiara. Entonces, fuera de esta anécdota, tenemos que también el diagnóstico puede ser dado a partir de la microscopía. Aquí haríamos uso de una biopsia de cada una de estas lesiones. Tenemos que en la variedad lepromatosa, nuevamente hago hincapié de qué es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar a estos macrófagos, a los macrófagos pacolados, así como también dentro de ellos vamos a poder apreciar una gran cantidad de estos bacilos. Por otra parte, en la lepra tuberculoide, al momento de yo observarlo al microscopio, ¿qué es lo que voy a apreciar? Voy a apreciar a un granuloma, es decir, a los linfocitos circundando a las células que tengan dentro de ellas a este tipo de bacilos. Como tal, el cultivo pues realmente es un poco inútil. ¿Por qué? Porque pues realmente, así como vimos, el periodo de incubación de Mycobacterium leprae nos abarca años. Entonces, pues realmente para cultivarla no es fácil y pues no nos sirve para nada.
En este caso, también se menciona que, además de la biopsia de cada una de las lesiones, es importante hacer pruebas de ácidos nucleicos. Aquí la prueba que pues, nos es más útil es una PCR para detectarnos el DNA bacteriano en cada una de estas lesiones. Y bueno, también es importante mencionar lo que son las leprominorreacciones. Tenemos dos variedades. Como tal, una leprominorreacción lo que nos va a medir es esta reactividad que tiene una persona hacia la lepromina, que la lepromina es el antígeno específico de Mycobacterium leprae. Este antígeno específico, ya sea que pueda provenir, por ejemplo, aquí del armadillo o pueda provenir de alguna otra persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es muy similar a lo que se hace en la prueba con tuberculina, que es la que si recuerdan vimos la semana pasada, la que también se le denominaba PPD y veíamos como la induración en la piel. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Yo voy a inyectar de forma intradérmica un cierto porcentaje de lepromina y voy a esperar pues la reacción que va a tener este paciente. En este caso se describen dos reacciones. La primera de ellas va a ser una reacción que yo aprecie pues como tal, esta induración a los 21 días. Es decir, yo hoy voy a inyectarle al paciente la lepromina y dentro de 3 semanas le voy a pedir que venga para evaluar si tuvo o no reacción. En este caso, la reacción de Mitsuda, que es el nombre adecuado de ella, es la reacción más importante. ¿Por qué? Porque a partir de ella vamos a poder decir que es positiva para una lepra tuberculoide, pero negativa para una lepra lepromatosa, haciendo nuevamente hincapié en que la variedad tuberculoide, aquí ya presento como tal esta respuesta citotóxica, se forman los granulomas, se forma esta reacción de hipersensibilidad tardía que va a ser característica de esta reacción. Entonces aquí yo voy a decir que es positiva cuando se va a formar un nódulo de al menos 0,5 centímetros. Y en ocasiones, pues como si es un periodo prolongado en el cual yo voy a volver a evaluarlo, este nódulo podría llegar a ulcerarse. Si nosotros encontráramos un nódulo que nos mide menos de 0,5 centímetros, podríamos decir que esta prueba pues realmente no es positiva, diríamos que entra en una categoría de una prueba dudosa. Por otra parte, tenemos otra prueba de lepromina, la cual se le conoce como reacción de Fernández. En el caso de la reacción de Fernández, a diferencia de la reacción de Mitsuda, esta se va a leer entre 24 a 48 horas, es decir, yo voy a decirle, bueno, hoy voy a inyectarle al paciente la lepromina y dentro de 2 días voy a pedirle que venga para yo evaluarla. En este caso, voy a encontrar que esta va a ser positiva cuando encontremos una zona eritematosa e infiltrada. Aquí como tal, la infiltración pues va a ser pues de células inmunitarias. En este caso se describe que la positividad de esta reacción es básicamente por la sensibilización que tiene el paciente hacia los antígenos, es decir, que yo ya pues hasta cierto punto ya tuve en contacto o ya mi organismo hizo anticuerpos y ya reconoció en algún momento de la vida a Mycobacterium leprae, de forma que cuando se vuelve a meter en este caso el antígeno, pues ya lo logramos contener nuevamente. En este caso, como también notamos una respuesta celular, es muy similar los resultados que vamos a encontrar en la de Fernández a la de Mitsuda. Sin embargo, la reacción de Fernández se describe que es más como de uso experimental. Realmente, si nosotros quisiéramos hacer un diagnóstico a partir de esta prueba, pues prácticamente no nos sirve. Tendríamos que hacer la reacción de Mitsuda. Entonces, al ser semejantes, aquí también tenemos que la positividad de una reacción de Fernández es para lepra tuberculoide y una negatividad para una lepra lepromatosa. Y bueno, ya finalmente hablaremos del tratamiento. Como les mencionaba, el tratamiento en pues prácticamente todo el mundo ha tratado de reducir la incidencia global de la enfermedad, de forma que pues ya en muy pocos países se presentan este tipo de casos. Sin embargo, cuando nosotros encontremos a un paciente en una variedad tuberculoide, estos deben de ser tratados con rifampicina y dapsona por al menos 6 meses. Y en el caso de que el paciente presente una variedad de lepromatosa, estos van a ser tratados nuevamente con rifampicina, dapsona y a esto se le va a sumar otro antibiótico que es la clofazimina. Y aquí el tratamiento pues es mucho más prolongado, de al menos 12 meses.